Explicación de los diagramas de los eclipses totales de luna. Con frecuencia, los aficionados y profesionales de la astronomía nos valemos de diagramas informativos sobre distintos fenómenos o eventos celestes para plasmar en forma resumida la información sobre estos. Los diagramas pueden ser confusos, pero acá te explicaremos los detalles más importantes de algunos de ellos. Aprovechando el próximo eclipse lunar total, traeremos a colación los diagramas informativos que vemos con frecuencia. Uno muy popular es el que aparece en las predicciones realizadas por Fred Spenak, astrofísico estadounidense, que ha dedicado gran parte de su trabajo a los eclipses, tanto lunares como solares. Podríamos dividir este diagrama en tres partes. Una superior que nos da información general básica sobre el eclipse. En el medio una figura de la trayectoria de la Luna a través de las sombras que proyecta la Tierra en el espacio, en el caso de los eclipses lunares, con unos datos de tiempos y magnitudes relacionados con esta figura. Y en la parte inferior, un mapa que representa la visibilidad geográfica del eclipse y sus diferentes fases. Ahora vamos por partes. Parte superior. Datos generales básicos del eclipse lunar. Primero, tipo de eclipse. Para los eclipses lunares pueden ser total, parcial o a través de la penumbra, dependiendo de qué tanto la Luna se sumerja en la sombra de la Tierra. Puede ir seguido por el signo más o el signo menos, cuando se trata de un eclipse central, que es cuando la Luna toca el centro de la umbra. Será positivo si el centro del disco lunar pasa al norte, y negativo si pasa al sur del centro de la sombra. Segundo, ciclo Saros. Un Saros es un periodo de aproximadamente 6.585,3 días o 18 años, 11 días y 8 horas. Cuando dos eclipses están separados por un periodo de estos, comparten una geometría muy similar. El ciclo Saros es una herramienta útil para organizar los eclipses en familias o series. Cada serie suele durar 12 o 13 siglos y contiene 70 o más eclipses. Algunos diagramas nos dicen además qué posición en el ciclo Saros tiene el eclipse de interés. Tercero, nodo orbital. Los dos puntos donde la órbita de la Luna cruza la órbita de la Tierra se denominan nodos. El nodo ascendente es donde la Luna cruza hacia el norte de la órbita de la Tierra, mientras que el nodo descendente es donde cruza hacia el sur. Cuarto, fecha. Se da en el calendario gregoriano actual. Para los eclipses antes del 14 de octubre de 1582, la fecha corresponde al calendario juliano. También puede aparecer en otros diagramas en días julianos. Quinto, máximo eclipse. Para los eclipses lunares, se define como el instante en que la Luna pasa más cerca del eje del cono de sombra de la Tierra, es decir, el centro de la umbra. Puede ser dado en tiempo dinámico terrestre o en tiempo universal. Sexto, delta de tiempo. Es el resultado de sustraer el tiempo universal del tiempo dinámico terrestre. Es una medida de cuánto ha cambiado el periodo de rotación de la Tierra. Parte media. Diagrama de sombras. Representa las distintas sombras proyectadas por la Tierra hacia el espacio y la posición de la Luna con respecto a estas sombras en el momento de las fases más importantes del eclipse. Primero, penumbra. El círculo gris claro representa la sombra más débil y externa del cono de sombra de la Tierra. Es la parte débil o pálida de la sombra de la Tierra. Segundo, la umbra. El círculo rojo representa el área donde no llega en forma directa nada de la luz proveniente del Sol. Es la parte más oscura de la sombra de la Tierra. Visto desde la Luna, el Sol está completamente bloqueado, y es lo que pasa durante un eclipse total de Luna. Tercero, la eclíptica. Es la trayectoria aparente del Sol visto desde la Tierra, y se corresponde con el plano de la órbita terrestre. Cuarto, trayectoria de la Luna. La línea de círculos representa la posición de la Luna con respecto a la sombra de la Tierra en los momentos de las distintas fases del eclipse. La sucesión en el tiempo es de derecha a izquierda
de occidente a oriente, y se representan también con una letra y un número, según los distintos contactos o inicio y final de las diferentes fases, así. P1. Primer contacto entre la Luna y la penumbra, e inicio de la fase de penumbra y del eclipse en general. U1. Primer contacto entre la Luna y la umbra, e inicio de la fase parcial. U2. Segundo contacto con la umbra, inicia la fase de totalidad. G. Momento del máximo eclipse. U3. Tercer contacto con la umbra y final de la totalidad. U4. Cuarto contacto con la umbra y final de la fase parcial. P4. Último contacto de la Luna con la parte externa de la sombra, penumbra, final de la fase de penumbra y del eclipse en general. Para los diagramas de los eclipses totales de Luna, se usan por lo general 7 círculos. Para los eclipses parciales o los de penumbra, se dibujan menos, pues no se tienen todas estas fases. Quinto. Duración de la totalidad. Tiempo que dura la fase de totalidad, desde U2 hasta U3. Sexto. Duración de la fase parcial. Tiempo que dura toda la fase parcial, desde U1 hasta U4. Séptimo. Gamma. Es la distancia entre el centro del disco de la Luna y el centro de la umbra de la Tierra, en unidades de radios ecuatoriales terrestres. Define el instante del máximo eclipse, cuando su valor absoluto es mínimo. Octavo. Magnitud umbral. Es la fracción del diámetro de la Luna, oculta por la umbra de la Tierra. La magnitud del eclipse se puede expresar como un porcentaje o una fracción decimal, por ejemplo, 50% o 0.5. Por convención, su valor se da en el instante del máximo eclipse. Noveno. Magnitud de la penumbra. Es la fracción del diámetro de la Luna, oculta por la penumbra de la Tierra. Se puede expresar como un porcentaje o una fracción decimal, por ejemplo, 50% o 0.5, y por convención, se da en el instante del máximo eclipse. Décimo. Radio de la penumbra y de la umbra. Se refiere al tamaño, en grados de arco, de la penumbra y de la umbra, respectivamente. Parte inferior. Diagrama geográfico o mapa. Muestra las zonas de la Tierra donde el eclipse y sus distintas fases puede verse, o no. El área blanca cubre las regiones en que todas las fases del eclipse pueden ser vistas, y la zona más oscura, las regiones donde ninguna fase del eclipse se verá. Pues la Luna, en esos momentos, estará por debajo del horizonte para dichas áreas de la Tierra. Las franjas al lado izquierdo del área blanca, donde es visible todo el eclipse, muestran el momento en que la Luna aparece por el oriente en la región correspondiente y la fase en que se encuentra al momento de salir. Las franjas del lado derecho del área blanca muestran el momento en que la Luna desaparece por el occidente en la región correspondiente y la fase en que se encuentra al momento de ocultarse. También se registra con un punto negro el área en la superficie terrestre, donde la Luna se verá en el cenit, en el momento del máximo eclipse, junto con una línea que muestra el meridiano de dicho lugar. Si te ha gustado esta explicación, no dudes en darnos un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y si logras registrar el eclipse, comparte tus imágenes en nuestras redes con el hashtag #PasiónEclipseLunar. No te pierdas los próximos videos en nuestro canal, Pasión Astronómica, tu canal de astronomía.